Muy buen día, ¿cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? Hace 8 días precisamente ese es el tema que estábamos hablando, de que somos ¿qué? Bendecidos. Y concluíamos que usted no puede ser más bendecido de lo que ya es, ¿sí? Y hablábamos también de que las bendiciones no son las cosas, la bendición es Cristo que está en nosotros, y nosotros estamos en ese proceso de ir accediendo a esa bendición a medida que conocemos, entendemos y vivimos nuestra realidad que tenemos en Cristo. Entonces todo esto es parte de la grandeza de Dios, es parte de la bendición que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. Y hace 8 días tocaba yo un poquito el tema acerca de la inteligencia espiritual. En Cristo, parte de la bendición, ¿verdad?, es precisamente que nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a la inteligencia espiritual. Sabemos que terrenalmente pues hay una inteligencia, hay un grado de entendimiento de las cosas, ¿verdad? Vemos que hay mentes científicas, mentes que estudian y que tienen un conocimiento muy amplio, pero Dios a sus hijos les ha dado la capacidad de que puedan acceder, de que puedan moverse dentro de una inteligencia espiritual. De hecho, fuimos diseñados para operar en esa inteligencia espiritual. El problema es que la mayoría, ¿verdad?, no opera en esa inteligencia espiritual y seguimos actuando y seguimos viviendo pues con una inteligencia, por así decirlo, totalmente terrenal. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que nosotros ahora tenemos que empaparnos de la Escritura, entender nuestra realidad en Cristo, saber quiénes somos en Cristo, para que nosotros comencemos a operar de la manera en la cual Dios nos diseñó a nosotros. Y quiero que me acompañen, por favor, a la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5, que cita de la siguiente manera. Dice así: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Fíjense lo que está diciendo. Dice, piensen y actúen como Cristo Jesús. Dice, esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan, ¿sí? El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipos, tengan esa manera de pensar, tengan una mentalidad, tengan un pensamiento, dice, como el que tuvo Cristo. Dice, es lo que yo les estoy pidiendo que ustedes tengan. Y creo que ese es el llamado que hace Dios hoy a nuestra vida, que tengamos esa manera de pensar. Yo sé que terrenalmente, culturalmente, pues se nos ha formado una mentalidad a nosotros. Familiarmente se nos ha formado una mentalidad, pero ahora en Cristo nosotros tenemos que alinearnos a esa realidad y tenemos que aprender y tenemos que ejercitar esa manera de pensar. Tenemos que echar mano de la inteligencia espiritual que Dios nos ha dado ya a nosotros en Cristo. ¿Para qué nos sirve la inteligencia espiritual a nosotros? Para todo, pero es para ser efectivos en el propósito eterno y la asignación que Dios nos ha dado a nosotros. Por mucho tiempo la iglesia pensó que solamente las cosas espirituales eran en las 4 paredes, ¿verdad? En las 2 o 3 horas que estabas ahí, pues que eso era la parte espiritual. Pero ¿sabes algo? Nosotros somos espirituales todo el tiempo. Tú no te quitas lo espiritual en ningún momento, ¿sí? Tú no dices, a ver, espíritu, aquí te quedas, Espíritu Santo, y yo voy a vivir mi vida terrenal, ¿sí? No, aunque vivas una vida de una manera carnal, el Espíritu de Dios está ahí. Entonces, lo que más conviene o lo que más nos conviene es echar mano de esa inteligencia espiritual. Fíjate. La inteligencia espiritual nos permite ver
entender y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces nos preguntamos, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a vivir para agradar a Dios? ¿Cómo vamos a caminar en la voluntad de Dios? Pues tenemos que echar mano de esa inteligencia espiritual. El problema es que muchas veces Dios está hablando en nuestra vida y nosotros nos hacemos los sordos, ¿verdad? Nos hacemos como que no oímos, pero realmente Dios habla a nuestras vidas. El apóstol Pablo le estaba pidiendo a la iglesia de Éfeso que alinee su pensamiento con Jesucristo. En otras palabras, que ejerciten su inteligencia espiritual. Ahora, vamos a ver algunas características. Quiero ver algunas características. Son algunas, no son todas, pero yo quiero tomar 6 características de una mente espiritual. La primera característica, que una mentalidad o una mente espiritual es una mente viva. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. La mente espiritual es una mente viva. Y tú me vas a decir, pues la mente carnal también. Sí, o sea, la mente carnal también está viva. Pero la diferencia entre la mente espiritual o la vida de la que está hablando es que tiene una vida espiritual, tiene una vida de arriba, tiene la vida Zoe de Dios, y es una vida o es una mente que está despierta al ámbito espiritual, que puede ver las cosas espirituales, que puede entender las cosas espirituales. Esa es la capacidad que nosotros tenemos en Cristo. Yo no sé si les pasó en algún momento, pero si anteriormente leías la escritura y la usabas para dormir, o sea, porque tantito leías y ya estabas así, como algunos ahorita, ¿verdad? Ya estabas así, ¿verdad? Como que ya no sabías si estabas durmiendo, estabas soñando o qué estás haciendo. Pero realmente eso pasaba, pero ahora yo te aseguro que cuando tú lees la escritura, entiendes la escritura. ¿Por qué? Porque ahora espiritualmente tú estás vivo, tú puedes ver las cosas espirituales. La segunda característica es que es una mente perseverante, una mente espiritual, ¿sí? O la mente que se ejercita en lo espiritual es una mente que persevera, que no se rinde hasta alcanzar su encomienda. Tercero, también otra característica es que es una mente humilde. Eso es algo muy importante. Una persona espiritual es una persona humilde. La humildad no tiene que ver con carencias. La humildad es una actitud del corazón. Entonces te decía que es una mente humilde. Conoce su posición y la de los demás en Cristo. Una persona que es humilde conoce cuál es su posición en Cristo, sabe quién es en Cristo y sabe que Cristo está muy por encima de él. Y también sabe que los que le rodean también tienen una posición en Cristo. Entonces no es una persona altanera, sino que es una persona que sabe honrar a Dios a través de las personas. Número 4, o característica número 4, es una mente pura. Se alimenta del pan de vida. Cuando tú te alimentas de Cristo, cuando tu mente se alimenta de Cristo, tú estás experimentando y estás probando la pureza de Dios. Número 5, es una mente sensible, tiene la capacidad de entender las cosas espirituales. Y número 6, es una mente pacífica, su vida y acciones están unidas a Cristo y por lo tanto, sea cual sea la situación que esté viviendo, en su corazón y en su vida hay paz.
Y voy a regresar nuevamente a la característica número 1, y hablábamos de que la característica número 1 de la inteligencia o de una mentalidad espiritual es que es una mente viva. La escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo del 11 al 12 cita de la siguiente manera: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos pasado de muerte a vida. Eso ya es una realidad. Si tú aceptaste a Cristo como Señor, como Salvador, tú has pasado de muerte a vida. Y algo tan importante, que cuando tú pasaste de muerte a vida, la salvación vino a tu vida. La salvación llegó a ti, ¿sí? Hace unas semanas mi esposa les habló acerca de esto, ¿no? Que nosotros somos salvos en el Espíritu. Si tú en este momento te mueres, bueno, no tú, si yo me muero en este momento, ¿verdad? Porque no vaya a decir, ya nos está matando el pastor. Si yo me muero en este momento por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, yo en mi espíritu yo no tengo problema. No hay problema. Es más, la Escritura dice que el espíritu vuelve a Dios, porque Dios fue quien lo dio. Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos problema en el espíritu. Donde estamos trabajando y donde estamos en un proceso de salvación es en el alma, ¿sí? Nuestra alma está en ese proceso, ¿sí? En ese proceso de cada día más alinearse a la voluntad de Dios. Entonces, pero nosotros ya pasamos de muerte a vida, pero nos estamos alineando a esa vida que ya tenemos en Cristo Jesús. Dice que la vida de los hijos es como la luz de la aurora o la luz del amanecer, que va en aumento, ¿sí? Eso es lo normal. Cuando un hijo de Dios recibe esa luz de Dios, esa luz de Dios cada día va en aumento. Pero ¿qué detiene ese aumento? ¿Qué lo detiene? Hay muchos distractores que lo pueden detener, pero ¿quién decide qué tanto avanza o qué tanto se queda por ahí? Nosotros, ¿sí? Nosotros quisiéramos, ¿verdad? Mucha gente quisiera que así como la salvación es un don, es un regalo de Dios, que también todo lo demás, así que de parte de Dios viniera a nuestra vida. Sería fantástico, pero no, ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Es parte de la vida de los hijos de Dios. O sea, ya Dios nos dio todo. Tenemos todo para poder alcanzar lo que Él ya nos pide o lo que Él nos demanda a nosotros. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Es parte de ese proceso de crecimiento. Es parte del proceso de madurez. O como dice la Escritura, nosotros participamos de la naturaleza divina que nos faculta para ser guiados por el Espíritu de Dios. Escucha lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos del 6 al 9, que cita así: el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes el Espíritu de Cristo? A ver, ¿tú tienes el Espíritu de Cristo? ¿Verdad? Entonces, perteneces a Cristo y por lo tanto tienes la capacidad de vivir de acuerdo a la voluntad
de Dios. Tienes la capacidad de no dejarte gobernar por esa mentalidad humana, porque constantemente estamos siendo bombardeados de todos lados, ¿verdad?, por la mentalidad de este mundo. Usted puede prender la televisión, usted puede prender la radio, usted puede escuchar música, ¿verdad? Usted puede estar en las redes sociales y constantemente estamos siendo bombardeados por una mentalidad totalmente terrenal. Ahora, aunque usted esté siendo constantemente bombardeado por una mentalidad terrenal, si usted sabe quién es, si usted tiene un entendimiento espiritual, si usted conoce cuál es su realidad en Cristo, o sea, lo va a escuchar, porque eso es indiscutible que lo va a escuchar, pero usted sabe quién es y usted se toma de su posición que usted tiene en Cristo. Usted se ve en su realidad en Cristo y camina de acuerdo a esa realidad. Sí, porque fuimos advertidos que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también en esa misma advertencia el Señor Jesús dijo: pero tened ánimo, porque el mundo ha sido vencido. Ha sido vencido. Pero nosotros constantemente vamos a estar siendo bombardeados. Entonces necesitamos entender quiénes somos realmente nosotros. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros tenemos vida eterna. Juan 10:10 cita lo siguiente: el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Ojo, escuche esto: yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que entender. La gente, cuando leía Juan 10:10, se enfocaba tanto en ladrón y quién era el ladrón y que venía a robar, matar y destruir, y la gente se aterraba. Pero realmente lo que nosotros tenemos que entender es lo que está diciendo Juan 10:10, que dice: yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué siempre nos tomamos de lo que no es correcto y por qué no entendemos la realidad en la que Jesucristo nos ha colocado a nosotros? Dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Sí sabemos que el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero ¿quién es más poderoso? Dios. ¿Y por qué muchas veces le atribuimos un poder o hasta un temor a alguien que la Escritura dice que está vencido? Y realmente aquí no está hablando de Satanás, está hablando del sistema religioso. Si tú lees el contexto, está hablando de un sistema religioso. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que no dice Dios, que lo que realmente Él dice no lo tomamos en cuenta. Cuando usted alinea su mente en el Espíritu, usted experimenta vida. Una de las características de la vida es la actividad. Fíjate, una de las características de que en algún lugar hay vida es que donde hay vida hay actividad, hay movimiento, hay crecimiento, hay expansión. Entonces, si en usted hay vida, en usted tiene que haber actividad, pero estamos hablando de una vida espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la vida del espíritu o la espiritualidad en usted tiene que tener una expresión. La gente va a ver a Cristo a través de su vida. Jesús siempre lo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús invirtió toda su vida en cumplir el propósito eterno de Dios. La mente que está viva escoge lo espiritual en preferencia a lo carnal o lo terrenal. Una mente viva, espiritualmente hablando, escoge la vida, escoge caminar con Dios,
quiere vivir agradando a Dios. Hablábamos del punto número 2, ¿verdad? Que es una mente perseverante. Uno de los problemas que podemos tener es el distraernos o desviarnos. Es por ello que tenemos que ser conscientes de las realidades que tenemos en Cristo. Estamos en una constante capacitación o formación de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Pero nosotros no podemos desviarnos. Nosotros tenemos que ser perseverantes, nosotros tenemos que ser constantes, porque si nosotros no somos constantes, no somos perseverantes, en algún momento nos podemos distraer. La perseverancia es un acto de la mente espiritual. Los hijos de Dios le prestamos atención a Cristo y su propósito. Dios nos dio la capacidad de centrar nuestra atención en Cristo. De hecho, para nosotros Cristo es el todo. Cristo es el centro de nuestra fe. Es más, la Escritura dice que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces nosotros lo tenemos todo en Cristo. Y fíjense lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo del 2 al 3. Dice de la siguiente manera: me preocupo por ustedes, tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíe de la pureza y de la devoción que tienen por Cristo. O sea, fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice que él está, lo que él está tratando de hacer, que él tiene una preocupación. Dice, yo tengo una preocupación por ustedes, tal como lo hace Dios. Dice, yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo. Acuérdense que la iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia fue limpiada, fue purificada para darla en matrimonio a Cristo, ¿sí? Dice, a Él quiero presentarlos como una virgen pura. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que es presentarnos a Cristo de tal manera que nosotros podamos estar unidos a Él, ¿sí? Dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíe de la pureza y de la devoción que tienen por Cristo. Ahora, ¿qué es lo que provoca que nosotros en algún momento nos desviemos? Pregunta, ¿qué es lo que provoca que nos desviemos? Que nos desenfoquemos, que no caminemos en esa vida espiritual a la cual nosotros fuimos pues ya colocados en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que provoca? A ver, dígame alguien de ustedes, ¿qué provoca que a veces la gente se desanime? ¿Qué es lo que provoca que la gente ya no quiera caminar con Dios? ¿Qué es lo que provoca que la gente en algún momento pues titubee en su realidad espiritual? ¿Qué provoca eso? Puede ser apartarnos de estar expuestos a la palabra continuamente. Dejar de estar expuestos a la palabra continuamente. Acuérdense que estamos creciendo día a día, entonces tenemos que estar expuestos a la palabra pues continuamente. ¿Qué más puede ser? Alguna situación que esté pasando, ¿no? Por enfermedad. Situaciones como enfermedad o problemas, ¿verdad? Muchas veces pasamos por enfermedad y la pregunta obligada siempre es, ¿por qué me está pasando eso a mí, Dios? Si yo voy cada 8 días, yo leo la palabra, yo trato de ser obediente y le ponemos todos los argumentos que querramos, ¿sí? Yo quiero preguntarles, ¿quién de ustedes no se ha enfermado? Ahora, ¿quién de ustedes no ha tenido enfermedades graves? Yo sí. La Escritura jamás dijo que vamos a ser intocables,
Pero también, esa es otra cosa, ¿cuántos hemos recibido sanidad sobrenatural de parte de Dios? Yo sí, ¿sí? Entonces, ¿sí te das cuenta? Porque a veces la gente, hay cosas, fíjate que asuntos de este mundo nos distraen de lo real. Fíjate lo que dice Marcos 4:19, el Evangelio según San Marcos 4:19. Y esto es algo muy común que pasa en las personas, porque primero, como lo decíamos hace 8 días, la bendición no son las cosas, la bendición es Cristo. Y cuando nosotros entendemos quién es Cristo y que Cristo está en nosotros y que nosotros somos bendecidos en Él, realmente todo lo demás pasa a un segundo término. Fíjate lo que dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Ese es un problema muy grande que pasa en la vida de las personas, ¿verdad? Las preocupaciones de esta vida. La gente se preocupa tanto por asuntos terrenales. Yo no digo que seamos personas que dejamos todo al ahí se va. No, nosotros, acuérdense, nosotros estamos por causa de un propósito. Nosotros estamos aquí por una asignación y nosotros estamos aquí para ser efectivos en todo lo que hacemos. Pero hay cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, hay preocupaciones de esta vida que si no están bajo tu control o si no está en tu poder resolverlas, no puedes hacer más. ¿Sí? Dice, el engaño de las riquezas. Mucha gente está engañada por hacer riquezas que se olvida de las cosas verdaderas, que se olvida de lo espiritual, que se olvida de cultivar en su ser la espiritualidad. Dice, y muchos otros malos deseos ahogan la palabra. Porque aunque somos espirituales, dígame quién en su día a día no batalla con malos deseos. Y quien levante la mano al final pasa a orar por mí. Porque realmente todos, cada uno de nosotros en nuestro día a día batallamos con deseos. Pero aunque venga el deseo o venga el pensamiento, ¿tú lo rechazas o lo abrazas? Eso es lo que hace la diferencia. Que tú digas, esto no me pertenece. ¿Sí? Yo escuchaba que Dani hace unas semanas decía, es que yo no puedo robar, no es parte de mi naturaleza. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender. Nosotros vamos avanzando, ¿sí? Día a día vamos avanzando, ¿verdad? Porque en algún momento a lo mejor es una cosa sencilla, pero vamos avanzando y Dios nos va llevando a que nosotros desechemos de nuestra vida lo que no es compatible con la vida espiritual cada día, ¿sí? Va en aumento, por otro digo, va en aumento. Vamos de las cosas más sencillas a las cosas más grandes, ¿sí? Así es como nosotros nos conducimos como hijos de Dios. Entonces debemos dejar de centrar nuestra atención en las cosas temporales, porque si centramos nuestra atención en las cosas temporales, vamos a descuidar las cosas que son eternas, lo verdadero, dice la Escritura. No podemos descuidar lo real. Siguiente punto, decíamos que es una mente humilde. Escucha lo que dice la Escritura en Filipenses 2, versículo del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Imagínate que en este mundo, por lo menos los hijos de Dios, vamos a empezar con los hijos de Dios, ya no vamos a pedir a los demás, por lo menos los hijos de Dios nos conduciéramos bajo este principio. Lo voy a volver a leer, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria.
¿Cuántas cosas hacemos por vanagloria? ¿Qué es la vanagloria? Bueno, primero vamos a ver qué es la vanagloria. A ver, ¿quién me dice qué es la vanagloria? Ajá, como decir, yo hice esto para que vean, ¿verdad? ¿Sí? O yo estuve en tal lugar, o yo fui a tal, o sea, como querer engrandecernos a nosotros mismos. Y muchas veces hacemos, muchas cosas que hacemos, las hacemos así. No va muy lejos, ¿verdad? Estamos en tiempos electorales. Fotos, ¿verdad? Yo hice esto, yo di esto, yo de esto, y todo. ¿Sí? Vanagloria. Y la gente exaltando a los que se vanaglorian. ¿Sí? Y luego no nos gusta que nos digan borregos, pero andamos como borregos. O sea, ¿sí te das cuenta? O sea, nada hagáis por contienda o vanagloria. Pero cuando fíjate, cuando alguien se vanagloria y tú le aplaudes al que se vanagloria, tú estás siendo cómplice de él. Así es, dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuándo has visto tú a alguien como superior a ti mismo? Cuando tú sirves a otro, lo estás viendo como superior a ti. No importando el rango o el grado o el título que tú tengas, cuando tú sirves a los demás, lo estás considerando como alguien superior a ti. Y eso no te hace inferior, ¿sabes qué? Eso te engrandece delante de Dios. Son principios que si nosotros como hijos de Dios los tomáramos, créeme que esto sería otra cosa. Dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio. Ahí ya, ¿verdad? La mayoría ve por lo suyo propio. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No, todo el mundo dice, no, yo nomás para mi casa. No, dice que no debemos ver solamente por lo nuestro. Yo te voy a decir algo, mira, si tú eres una persona que ve solamente por lo tuyo propio, va a llegar un momento que a lo mejor vas a estar dentro de una burbuja tú y tal vez tu familia, pero tú y tu familia algún día van a salir al mundo. Y si tú no pensaste en el ambiente que se está generando afuera, tú no ves por los demás, ¿sabes qué va a pasar? Que ese mismo ambiente que está allá afuera, corrompido, porque tú solamente pusiste los ojos en ti, en tu beneficio, y no pusiste los ojos en el beneficio de todos, esa misma corrupción te va a alcanzar. Es lo que está pasando en estos días con la contaminación, con la tala y todo lo que está pasando. Aquel que dice, no, pues yo corto árboles, yo vendo la madera y yo me estoy enriqueciendo. Pero a final de cuentas, ¿qué va a pasar? Si estamos acabando con el planeta o lo que está pasando, ¿a dónde más nos podemos ir? Y somos egoístas porque dice, bueno, pues yo voy a vivir 50, 60, 70, 80, 90 años. ¿Y tus hijos? ¿Y tus nietos? ¿Y tus bisnietos? ¿Y tus generaciones? Y esa es una mentalidad egoísta. Por eso es que necesitamos entender esto. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que aprender a ver no solamente por nosotros, sino también por los demás. Siempre debemos de cuidar la intención con la que hacemos las cosas. Cuando vayas a hacer algo, pregúntate, ¿cuál es la intención con la que estoy haciendo esto? ¿Para sacar un beneficio propio o para poder beneficiar a muchos?
¿Cuál es la intención que yo tengo en este momento? Mateo 6, versículo 1 y 2 cita lo siguiente: cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicar en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. O sea, en aquel momento no había redes sociales, pero si actualizamos la escritura, dice: no se pongan a publicar en el Facebook cuando ustedes ayudan a una persona, o en Instagram, ¿verdad? O sea, no lo hagan. O sea, realmente, si tú lo haces y la intención es buena, hazlo. No necesitas que nadie se entere de lo que tú estás haciendo. Cuando tú ves todo esto que está pasando, o sea, si tú eres sabio, tú vas a empezar a meditar en la escritura, en lo que estás escuchando hoy, y tú te vas a dar cuenta que hay en el corazón de las personas. O sea, tú te tienes que dar cuenta qué hay en el corazón de las personas. Y actualmente todo lo quieren andar anunciando. ¿Qué comes? ¿Qué vistes? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? O sea, ¿realmente eso tiene caso? ¿Te hace más grande? No te hace más grande. Mientras tú sepas quién eres, eso se llama identidad. ¿Quién eres? Lo demás no tienes por qué publicarlo. Ahora, si quieres publica la prédica de hoy. Te reto. El mensaje, públicalo, no hay problema. Ahí sí, vanaglóriate, ¿verdad? No es vanagloria, es gloríate en Cristo, glorifica a Cristo. Entonces, la mente espiritual es una mente humilde. Lo opuesto a la humildad es altivez, orgullo y arrogancia. Cada uno de nosotros debemos entender nuestra posición bajo la grandeza de Dios. Fíjate, nosotros debemos de medir nuestra posición bajo la grandeza de Dios, ¿verdad? No vamos a veces nos queremos comparar con las personas y queremos mostrar la superioridad que tenemos con las personas, pero nosotros debemos medir nuestra posición bajo la grandeza de Dios, porque nosotros estamos posicionados bajo la grandeza de Dios. Y para fines de cumplimiento del propósito eterno de Dios, Dios nos pone a su nivel. Pero para fines de servicio, nosotros tenemos que ubicarnos bajo la grandeza de Dios, para fines de servicio a los demás. Siguiente punto: la mente espiritual es una mente pura. Tito 1:15 cita de la siguiente manera: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Algunas personas ven todo lo bueno a su alrededor, mientras que otros ven solo lo malo. ¿Sí te has dado cuenta que hay personas que son así muy optimistas y ven, no, mira, échale ganas, vamos a salir adelante? Pero hay gente que no, esta vida está bien pesada, todo me va mal, y así de nada más de escucharlo dices, ay, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Nuestras almas llegan a ser filtros por medio de los cuales percibimos lo bueno y lo malo. Los puros, los que han dado a Cristo el control de su vida, aprenden a ver la bondad y la pureza aún en medio de este mundo maligno. Pero los corruptos e incrédulos encuentran lo malo en todo, hasta en lo bueno que ven y oyen, porque su mente y corazón malos influyen en ellos. Aquello con lo que usted decida llenar su mente afectará la manera en que piensa y actúa.
Por eso es importante de qué estamos llenando nuestra mente. O sea, ¿de qué te estás alimentando? O sea, ¿a qué le das prioridad en tu vida? ¿Cuál es tu alimento, verdad? ¿De qué nutres tu vida todos los días? Porque la Escritura es bien clara, dice que el pan de vida es Cristo. Ese es el alimento que nosotros tenemos. Pero ¿de qué estás alimentando? Porque podemos alimentarnos de tantas cosas. ¿Sí? Hay tanta comida chatarra que muchas veces pues le entramos sabroso, ¿verdad? Sí. Y no estoy hablando de la comida chatarra, ¿verdad? Pero de todo lo que nos podemos alimentar, ¿verdad? De todo a lo que estamos exponiendo a nuestra mente en el día a día. La pureza es un estado natural en la vida de los hijos de Dios, porque Él ya nos limpió, pero nosotros debemos de mantenernos de esa manera. Nuestra labor es trabajar en entender y conocer la voluntad de Dios. Nosotros somos quienes tomamos la decisión de mantenernos en la pureza que Cristo ya nos colocó. Todo esto es un asunto de decisión. ¿Sí? ¿Quién decide? Yo. ¿Verdad? Nadie decide por mí. Mi esposa no puede decidir por mí, ni yo puedo decidir por ella. Yo no puedo decidir por mis hijos. Entonces, porque a veces decimos, podemos estar orando por nuestros hijos, pero en algún momento nuestros hijos toman decisiones. Entonces, aunque somos un matrimonio, yo no puedo decidir por ella. Ella es quien decide y yo soy quien decido. Y cada uno de nosotros tomamos decisiones constantemente en nuestra vida. Siguiente punto. Decíamos que también la mente espiritual es una mente sensible. Es una mente sensible. Es una mente que percibe. Cuando Jesús se les apareció a sus discípulos la noche de la resurrección, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fíjense, esa fue una acción necesaria en ese momento para que ellos pudieran comprender las Escrituras, porque aunque ellos ya habían pasado 3 años, ¿verdad?, expuestos a la enseñanza, pero había muchas cosas que todavía ellos no las podían entender. Pero ya en ese momento ya era necesario que ellos pudieran entender, que ellos tuvieran un entendimiento abierto a la palabra de Dios. Ahora, nosotros lo decíamos hace un momento, ya tenemos un entendimiento abierto, ¿verdad? Ya tenemos, estamos abiertos al mundo espiritual para que podamos entender. Lucas 24:45 dice lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nosotros tenemos todo en Cristo y nuestro deber es ser sensibles a la palabra de Dios. Hoy en día el Espíritu Santo hace lo mismo en nuestra vida cuando estudiamos la Escritura o cuando estamos expuestos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace lo mismo, abre nuestro entendimiento. Sí, pero aunque el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, ¿quién ejerce la voluntad? ¿Quién es el que tiene que ejercer la voluntad? Porque tú puedes tener un entendimiento de lo que es correcto, de lo que la palabra está diciendo, pero ¿quién ejerce la voluntad? Cada uno de nosotros. Nosotros somos los que ejercemos nuestra voluntad, porque aunque tengas el entendimiento, tú te puedes cerrar y decir, no, pero ¿por qué lo voy a hacer? ¿Yo por qué? Ahora, ¿cómo podemos cultivar la sensibilidad a la voluntad de Dios? ¿Cómo es que nosotros, yo quiero preguntarles, ¿cómo es que nosotros cultivamos
la sensibilidad a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? No, nadie me puede decir. Básico, conociendo la palabra. Tú no puedes ser sensible a la voluntad de Dios si por lo menos dices, oye, pues voy a conocer la palabra, voy a exponerme a la palabra de Dios. Nosotros cada domingo nos reunimos para ser expuestos a la palabra de Dios. Ahora, pregunta, ¿sirve que tú te expongas a la palabra de Dios? ¿Has entendido cada domingo o cada día que tú te expones a la palabra de Dios, tienes un mayor entendimiento o estás igual? ¿Tenemos un mayor entendimiento? Tenemos un mayor entendimiento. Ahora, ¿ejercemos la voluntad en ese entendimiento que ya tenemos? Ahí ya escucho menos voces, ¿verdad? Sí, es que esa es la cosa. A veces decimos, no, pues es que sí entiendo, pero no comprendo. O sea, y no es así. O sea, si el entendimiento está siendo abierto es para que tú vayas y ejecutes aquello que estás entendiendo. Entonces, necesitamos iniciar conociendo las Escrituras. Una característica de Jesús, tú lo puedes ver en los evangelios, es que Él siempre fue sensible a la voz del Padre. Juan 4:34 lo dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, Jesús se enfocó tanto en hacer la voluntad del que lo envió, a tal grado que Él dice, yo voy a acabar la obra a la cual Él me envió. Ahora, con esto podemos entender que Jesús conocía cuál era el propósito y sabía cuál era su asignación. Pregunta, ¿tú sabes cuál es el propósito de Dios? ¿Sí? ¿Sabes cuál es tu asignación? ¿Sí? Pues enfócate en eso para acabar la obra. Y asimismo como Jesús, haz que tu comida es que hagas la voluntad del que te envió. Para que acabes la obra que te fue encomendada. Siguiente punto. Es una mente pacífica. Romanos 8:6 cita así. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. La mente espiritual es pacífica. La paz es fruto del Espíritu de Dios. O sea, la paz es fruto de que nosotros somos gobernados o estamos siendo gobernados por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:22 cita así. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo que produce en nosotros características que reflejan la naturaleza de Cristo. El Espíritu lo que provoca es que la naturaleza de Cristo tenga una expresión de vida en nuestro ser. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de ser dóciles a la voz del Espíritu Santo. Y termino con esta cita, Mateo 11:28 al 30. ¿Sí lo tienes? La Escritura dice así. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma,
pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Fíjate lo que está diciendo. Aquí esta palabra, cuando hablamos del yugo, ¿verdad? Lo he explicado en algunas ocasiones, pero el animal, bueno, a veces usen hasta a las mulas, pero generalmente es a los bueyes. Y la dinámica del yugo es la siguiente: siempre se pone un animal experimentado, más fuerte, para que enseñe a trabajar a un animal más joven y más débil. Cuando Jesús está haciendo esta comparativa de que pónganse mi yugo, lo que está diciendo es: ahora, si tú caminas en unión conmigo, yo te voy a guiar, ¿sí? Yo te voy a llevar. Sí, dice aquí: déjenme enseñarles, yo te voy a enseñar. Dice: porque yo soy humilde y tierno de corazón. Dice: y encontrarás descanso en tu alma. Si el animal más joven, ¿sí? En este caso, ponle entre paréntesis nosotros, no se deja guiar por el animal más experimentado y fuerte, cada jaloneo, porque el estar unido o uncido, como se dice, cada jaloneo, ¿a quién lastima? Al más débil, al más inexperto. Por eso le está diciendo: déjenme enseñarles. ¿Saben por qué hay mucha gente lastimada en las iglesias? Porque no se deja enseñar, porque son necios, porque quieren hacer las cosas a su manera. Y en la Escritura solo hay una manera, es la de Él. ¿Sí? Por eso cuando Él dice: y encontrarán descanso para su alma. Si tú te dejas guiar, vas a encontrar descanso para tu alma. Si tú no te dejas guiar, vas a andar con problemas. Dice: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Cuando Él guía y tú te dejas guiar, la carga es liviana. Cuando tú no te dejas guiar, te estás lastimando solito, ¿sí? Porque esta porción de la Escritura explica la comunión con Dios, ¿sí? Lo que pasa es que escuchamos, tenemos comunión con Dios y todos decimos: amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando escuchamos este ejemplo, así como que decimos: ay, ¿sí? Pero este ejemplo es la realidad en Cristo. Así es que si ya no quieres lastimarte más, y si quieres llevar una vida, y si quieres terminar la obra, y si quieres caminar ese camino, déjate guiar por Jesucristo. Deja que Él guíe tu vida. Ya lo hiciste a tu manera por tanto tiempo, pero ahora en Cristo tienes comunión. En otras palabras, estás unido a Él. No hay otra manera de hacer esto. No hay otra manera de hacer este trabajo. O aprendes, o aprendes. O sea, realmente es así. Porque no hay otro camino. Él lo dijo así: yo soy el camino. Si dudabas, dice: yo soy la verdad y soy la vida. Y añade así como para que no digas: voy a buscar así un atajo. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Todo aquel que quiera llegar al Padre, pues tiene que pasar por Mateo 11, 28 al 30. En otras palabras, o sea, tiene que pasar así. Te lo vuelvo a leer y con eso termino. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados
y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Eso es lo que Él nos ofrece. Lo que pasa es que todavía la religión a nosotros nos enseñó a que nosotros hacíamos las obras, pero en el plan de Dios la obra la hace Él y nosotros colaboramos con Él para hacer la obra que se nos encomendó a nosotros en Cristo Jesús. Una mente pacífica se alimenta de la voluntad de Dios y aprende a caminar bajo la guianza de Cristo porque se sabe unida a Él. ¿Sí? Entonces termino citándote las características de una mente espiritual. Una mente espiritual es una mente viva o despierta al ámbito espiritual. Es una mente perseverante porque no se rinde hasta alcanzar su encomienda. Es una mente humilde porque conoce su posición y las de los demás en Cristo. Es una mente pura y se alimenta del pan de vida que es Cristo. Es una mente sensible y tiene la capacidad de entender las cosas espirituales. Es una mente pacífica porque su vida y acciones están unidas a Cristo, entendiéndolo y conociéndolo a Él como Maestro y como Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que cada día nos guías a tu verdad, a conocer la grandeza tuya. Gracias te doy, Padre, y te pido que esta palabra, Señor, sea nuestros ojos abiertos a ella y podamos verla como realmente es, Señor, que podamos entenderla, podamos caminar en ella y podamos ser una expresión y caminar juntamente contigo. Te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, pues les invito a que compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.